El modelo jerárquico del conocimiento, conocido como DIC, datos, información, conocimiento y sabiduría, dice que de los datos, mediante un procesamiento, se obtiene la información, que de la información, conectando diferentes saberes, se llega al conocimiento, y del conocimiento, mediante la reflexión, se llega a la sabiduría. Si los datos y la información son dos conceptos diferentes, podemos asumir que la ciencia de datos espaciales y la ciencia de información geográfica también lo son. Si cuando se habla de infraestructuras de datos espaciales se habla de datos y no de información, tiene sentido considerar que la ciencia de datos espaciales es la que está relacionada con ese concepto. Modernamente, las ciencias se dividen en ciencias formales y ciencias experimentales. Las ciencias formales tratan con objetos inmateriales creados por la mente humana. Por ejemplo, el concepto de suma, o el concepto de pertenencia, o el concepto de media aritmética, son objetos mentales inmateriales, no son objetos del mundo real, sino del mundo del pensamiento o de la razón. Ejemplos de ciencias formales son las matemáticas, la estadística, la lógica, la informática, la lingüística. Las ciencias formales operan con objetos tipográficos que son signos con conceptos autocontenidos y obtienen resultados que pueden expresarse por medio de fórmulas, de algoritmos, de gráficos o de visualizaciones. Esos resultados inmateriales pueden aplicarse a cualquier campo del mundo real. Por ejemplo, el concepto de media aritmética puede aplicarse a la altura de una población, a su edad o a los kilos de pollo que se come mensualmente un ciudadano. Por el contrario, las ciencias experimentales son las que tratan con objetos del mundo real y sus conclusiones se basan en la observación. Son ejemplos de ciencias experimentales la física, la química, la geografía, el medio ambiente, la biología, etc. Cada una de ellas estudia la realidad desde un punto de vista distinto. Las ciencias experimentales no justifican sus hipótesis mediante la razón, sino que lo hacen por medio de la percepción que les llega mediante la observación o la experimentación. Las ciencias experimentales utilizan los conceptos que las ciencias formales han deducido mediante el razonamiento, fórmulas, teoremas, métodos, funciones, etc., para aplicarlos al mundo real y sacar sus propias conclusiones. Según pensamos nosotros, la ciencia de datos espaciales tiene aspectos de ciencia formal. Como la informática, la ciencia de datos espaciales manipula datos desde su captura, alojamiento, procesamiento, llegando incluso hasta su representación visual y su puesta a disposición de la sociedad. La ciencia de datos espaciales trata de hacer que esos enormes chorros de datos que llegan desde las herramientas de captura, el GPS, los sensores terrestres y aerotransportados, el LIDAR, etc., lleguen a ser entendidos por el humano, así como encontrar relaciones internas, patrones que estén escondidos en las entrañas de las montañas de datos, o extrapolar a futuro para prever un comportamiento, o evidenciar un comportamiento a lo largo del tiempo, o diseñar filtros que evidencien ciertas características. Todas esas acciones se realizan sin saber en qué campo concreto, biología, climatología, agronomía, se utilizarán con posterioridad. No es necesario saber si lo que representan los datos son vacas o son coliflores. Ese aspecto es el que distingue a la ciencia de datos espaciales de las ciencias experimentales, las cuales sí necesitan interpretar datos del mundo real. También los SIG, además de la SIDE, son un ejemplo de herramienta de ciencia de datos espaciales. Su esencia está en que organiza, manipula, procesa, representa los datos con técnicas de propósito general. La ciencia de datos espaciales, entre otras acciones, describe los procedimientos de captura de los datos. Han sido capturados por organizaciones, por voluntarios, por medio de robots, por medio de redes. Define la estructura con la que se han almacenado los datos. También puede incorporar herramientas semánticas como nomenclatores o tesauros para su organización. Puede diseñar procesos con los datos en crudo como limpieza, filtrado, homogeneización, fusión, transformación de formatos. Desarrolla procedimientos para encontrar patrones. Analiza la calidad de los datos y la propagación de los errores.
Diseña simulaciones para ver posibles comportamientos, diseña algoritmos de generalización que reducen el tamaño del conjunto manteniendo su esencia y facilita su visualización y comprensión incorporando herramientas de usabilidad. También desarrolla metodologías para tratar con datos de otras máquinas y podrá crear estrategias para que los datos se distribuyan y lleguen a la sociedad. Y repetimos que para hacer esto no hace falta saber si los datos representan lechugas, vacas o longitudes de onda. La ciencia de datos espaciales solo trata con los datos y los procesamientos, pero no con su aplicación al mundo real, aunque generalmente todo desarrollo teórico termina siendo aplicado a un caso del mundo real. Por esa razón, asumimos que todos los artículos tienen una parte que es la aplicación concreta de lo descubierto a un campo concreto. El problema es, ¿dónde pone el énfasis el autor del artículo? Todo lo anterior viene a cuento de la evaluación de los artículos que os hemos solicitado. Normalmente, en los resúmenes de los artículos pueden encontrarse tres partes diferenciadas. ¿Por qué de este artículo? ¿Cómo soluciono el problema? ¿Qué he encontrado? El porqué de ese artículo es el aspecto en el que se describe brevemente las causas que conducen a la investigación si es que la hubiera. Suele describirse un problema que hay que solucionar. Por ejemplo, Giuseppe Piazzi descubrió en 1801 el planeta enano Ceres y pudo seguirlo durante unos días, pero desapareció y era difícil localizarlo. Así se desconocía su trayectoria. ¿Cómo calcular su trayectoria y llegar a volver a verle? Eso es el ¿para qué un artículo? El cómo da la respuesta a la pregunta. En este espacio el autor explica la metodología que ha utilizado para solucionar el problema. Y aquí podemos encontrarnos tres tipos de cómo. Hay un nuevo método, un algoritmo, un procedimiento, un procesamiento, que aplicado a cualquier tipo de dato proporciona una solución al problema, sea cual sea el campo del mundo real en el que se aplique. Por ejemplo, Gauss podría explicar que se puede localizar a Ceres aplicando su método recién descubierto de mínimos cuadrados, y si se tuvieran ciertos datos se podría predecir la trayectoria. El segundo método sería la mejora de un método ya conocido, porque, sin embargo, fue von Zach quien, conociendo por la ley de Titus-Bode que debía de existir un planeta entre Marte y Júpiter, finalmente, tras las predicciones de Gauss, aplicó el método de mínimos cuadrados a las observaciones de Piazzi para definir exactamente la trayectoria de Ceres. En el primer método, Gauss utiliza un nuevo método. En el segundo, von Zach aplica el método de Gauss mejorado. Y el tercer método sería la aplicación de un método ya conocido sobre un conjunto determinado de datos. Sería el caso, por ejemplo, de que hoy, 220 años más tarde, alguien aplicara el método de mínimos cuadrados para mostrar las predicciones de producción de leche en Suiza. Nada interesante. El punto número 3 sería ¿qué ha encontrado? ¿Qué es lo que ha encontrado? Se refiere a qué es lo que se ha alcanzado. ¿Cuáles son los resultados aplicados a un campo concreto? Pues bien, si pintáramos de color cada una de las partes del artículo, podríamos ver de un golpe de vista dónde el autor ha puesto el énfasis. Podríamos pintar el para qué de un color, el cómo de otro y el qué de otro. Si el énfasis está puesto en el por qué, el autor no parece mostrar mucho interés en dar una solución. Ha explicado mucho qué es lo que va a hacer, pero no explica cómo. Si el autor pone el énfasis en el cómo, podemos pensar que el artículo tiene interés en la ciencia de datos espaciales. En este caso, deberíamos comprobar que trata alguna de las cuestiones que se proponen y anotar el numeral de las que sí traten y de las que no traten. Por último, si el autor pone el énfasis en el qué, que suele ser una aplicación práctica, diremos que el artículo no es de ciencia de datos espaciales.